Buenas noches, mi nombre es Oscar Colmenares. Este es mi documento de identidad. Pertenezco al grupo número 201.424-87 de la materia electromagnetismo del CEAD de Acacías en el programa Ingeniería de Telecomunicaciones y vengo a explicar el ejercicio número 5 de la tarea 3. Entonces, decía que nos ayudáramos con un simulador virtual. Entonces, el primer punto decía que conectar las terminales a la bobina mayor expira, introduciendo el imán dentro de la bobina y tomando los registros y explicando qué era lo que pasaba. Entonces, tenemos aquí la bobina de mayor expira y acá tenemos el imán. Al introducirlo, como podemos ver, dentro de la bobina se produce un campo magnético capaz de encender la bombilla y según la polaridad pues del imán, este voltaje producido por el campo magnético pues puede ser positivo o negativo. El siguiente punto nos decía que conectar las terminales de la bobina de menor espira introduciendo el imán dentro de la bobina. Entonces para este caso tomamos la bobina de menor espira y realizamos el mismo procedimiento. Entonces, al introducirlo y al sacarlo de la bobina se produce el mismo efecto, un campo electromagnético, claro que mucho menor. ¿Por qué? Por el número de espiras de la bobina. A menor espiras, pues menor campo magnético. Y de igual forma el voltaje puede ser negativo según la polaridad del imán. El siguiente punto nos decía que podíamos repetir la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán y registrar los datos obtenidos. Entonces, invertimos la polaridad del imán y vamos a ver qué pasa con la bobina mayor expira. Entonces, al introducirlo, se produce también campo magnético mayor capaz de producir un voltaje positivo o negativo según la polaridad del imán, y de igual forma pasa con el imán menor, la bobina menor, perdón, de menor espira. Ahora, nos pedía que repetir el paso anterior, pero con las líneas de campo activas. Entonces, activamos la línea de campo. Vamos a hacerlo con el imán de esta polaridad. Entonces, en la bobina de mayor espira, vemos que se produce un voltaje mucho mayor, puede ser negativo o positivo. ¿Qué nos indica que el voltaje puede ser negativo o positivo? La polaridad del imán. Y las líneas de campo nos indican este voltaje, cómo es el resultado de este voltaje. Entonces, como vemos en este caso, las líneas de campo salen de la parte del imán, pero al introducirlo, como va en sentido contrario al imán, perdón, a la dirección en que lo estamos introduciendo, pues este voltaje es negativo. ¿Qué pasa si lo invertimos? Las líneas de campo ya se irían en esa dirección y en este caso ya se produciría un voltaje positivo, como lo podemos ver acá. Pero al sacarlo, como las líneas de campo van en dirección contraria hacia donde va saliendo el imán, pues se produce un voltaje negativo. Esto es lo que nos indica, digamos, cuando la polaridad es negativa o positiva, y el efecto que tiene este sobre la bobina al producir un voltaje positivo o negativo según la dirección en que se maneje el imán. De la igual forma, en la bobina de menor espira, líneas de campo en dirección hacia donde va el imán produce un voltaje positivo, y líneas de campo en dirección contraria hacia donde va el imán produce un voltaje negativo. Listo, muchísimas gracias.